Hola, hoy hablamos de otro efecto secundario. Es un efecto secundario que suele aparecer cuando las personas envejecen, que es la pérdida ósea. Este efecto, que normalmente sucede cuando una persona va cogiendo años, los huesos van volviéndose más delgados y más porosos, y la capacidad que tienen ellos mismos de generarse y de reconstruirse va perdiéndose. Pues este es un efecto secundario propio de la quimioterapia. Ya de per sí, ¿vale? Porque la quimioterapia en sí, cuando ya pasas de haber tenido o de que te hayan tratado con ella, también produce otro efecto que ya habíamos hablado en otros momentos, como es la menopausia. Y la menopausia, uno de sus principales efectos es la pérdida ósea. ¿Por qué? Pues porque durante la menopausia hay una bajada muy fuerte o casi una anulación de los estrógenos. Los estrógenos son las hormonas que mantienen la densidad ósea. Por tanto, en el momento en que la quimio produce una menopausia, a largo plazo va produciendo esta pérdida ósea de la que estamos hablando. Normalmente, cuando ya has pasado o en tus controles post tratamiento cáncer de mama, van haciéndote anualmente pruebas para densiometrías óseas para comprobar estos índices y ver exactamente si hay o no una bajada de tu densidad ósea. ¿Qué signos más o menos podemos destacar para que puedas ver si estás en este proceso o no? Pues bueno, desde dolor de espalda, las articulaciones suelen estar bastante dolorosas o tener bastantes signos de dolor. Los huesos se suelen fracturar de una manera bastante habitual o de una manera muy simple. También suele suceder que tengas dolor en la mandíbula, los dientes un poco más flojos de lo habitual, etc. En todos estos casos, aparte de hablarlo evidentemente con tu doctor, hay maneras de intentar compensarlo o mitigarlo, ¿no? Como es suplementos de calcio, vitamina D, hacer ejercicio físico, intentar caminar, bailar, subir escaleras, cosas que activen el movimiento del cuerpo y sobre todo del esqueleto. Mantener un peso saludable, o sea, derivado también a que tengas una alimentación saludable, e intentar prevenir al máximo las caídas, vigilar por dónde se camina, estar pendiente del suelo, etc. Y con esto pues ya hablamos de otro efecto secundario derivado del tratamiento de la quimioterapia. Muchas gracias y hasta la próxima semana.